Aportes de la Red Latinoamericana de Sobrevivientes de Minas Antipersonal y otras personas con discapacidad a la reducción de la violencia armada en la región de América Latina. Bogotá, Distrito Capital, marzo de 2021. 2. Alcances y límites del estudio. Continuidad entre violencia, política y economía. El estudio brinda un panorama sobre la percepción de los integrantes de la red de sobrevivientes, desde su experiencia situada, sobre algunas causas fundamentales y próximas de los conflictos armados, internos o entre países, y de las transformaciones que han sufrido las violencias armadas en sus respectivos países, que se ponen en diálogo y tensión con ciertos estudios producidos por los saberes expertos identificados en la revisión documental sistemática, donde se articulan estos fenómenos micro, relaciones intrapersonales e interpersonales, meso, comunidades naciones, y macro, colectividades estado, con dimensiones megaestratégicas, región civilización, y con los momentos meta de la globalización y desglobalización liberal capitalista. Continuidad entre violencia, política y economía. El periodo histórico analizado, los últimos 30 años, inician en Latinoamérica con las medidas de ajuste estructural del Consenso de Washington para liberalizar el comercio y privatizar las empresas estatales. 26 años después la CEPAL y Oxfam, 2016, denuncian que la concentración del ingreso y la riqueza ocasionaron una desigualdad sin precedentes entre la población de América Latina y el Caribe y que gran parte de la riqueza de los multimillonarios se mantiene exenta del pago de impuestos o en paraísos fiscales. Así que esta violencia estructural está en la base de la violencia directa y la violencia sociocultural. Continuidad entre violencia, política y economía. América Latina y el Caribe está viviendo su peor crisis económica en un siglo, con una contracción estimada de su Producto Interno Bruto, PIB, regional de menos 9,1%. Tras la pandemia del coronavirus, vive una gran recesión y no se recuperará hasta 2024. CEPAL, 2020. La riqueza de los multimillonarios de América Latina y el Caribe equivale al dinero necesario para acabar la pobreza monetaria de 16 países de la región. Oxfam, 2021. Triángulo de la violencia. El concepto del triángulo de la violencia, introducido por Johan Galtung en 1998, permite comprender que las grandes variaciones en la violencia se explican fácilmente en términos de cultura y estructura. La violencia cultural y estructural causan violencia directa, utilizando como instrumentos actores violentos que se rebelan contra las estructuras y empleando la cultura para legitimar su uso de la violencia. Galtung, 1998. 15. Sin perder de vista que la violencia directa refuerza la violencia estructural y cultural. Galtung, 1998. 16, pero sin concluir por ello que las estructuras violentas solo se pueden cambiar mediante la violencia. Galtung, 1998. 17. Democracia y no violencia. De esta teorización se deriva que los conflictos son situaciones de disputa en los que se contraponen intereses, necesidades, valores y pasiones, pero que pueden resolverse sin el uso de la violencia armada si se valoran los conflictos como oportunidades de transformación. Además, si la violencia es un fenómeno social que se aprende, también se puede desaprender abordando los problemas de la reconstrucción tras la violencia directa, de la reconciliación de las partes en conflicto y de la resolución de la raíz de los conflictos, tanto desde una política de la democracia parlamentaria, como desde la política de la no violencia extraparlamentaria. Derechos humanos y derecho internacional humanitario. El estudio también permite captar que las posibilidades de reducción de la violencia en Latinoamérica y el mundo están estrechamente relacionadas con la expansión y acogida alcanzadas por el derecho internacional de los derechos humanos, DIDH, y del derecho internacional humanitario, DIH, en tanto que ordenamientos jurídicos complementarios del derecho internacional público. Incidencia en políticas públicas.
Tras el resurgimiento de la sociedad civil como actor político, el ciclo de las políticas públicas plantea varios escenarios para desarrollar acciones dinámicas, propositivas y participativas de incidencia respecto del control y reducción de las violencias producto de la proliferación comercial, legal e ilegal, de numerosos tipos de armas y de la organización de cuerpos armados interesados en dominar, controlar o violentar poblaciones, recursos y territorios. La incidencia política, policy change, por parte de movimientos y organizaciones sociales, es posible por la gestión de cambios en las políticas públicas, influyendo sobre las decisiones de élites institucionales, mediante actividades confrontativas y cooperativas que implican interactuar con el gobierno y otras instituciones públicas. Tapia y otros, 2010. 13. Entre las distintas estrategias para la incidencia que las organizaciones de base despliegan, se identifican A. Estrategias de mediación, B. Estrategias de confrontación y C. Estrategias de expansión de la arena de decisión. Moreno, 2019. Manuales para la incidencia en políticas públicas. Manual para la facilitación de procesos de incidencia política. Manual práctico de incidencia política. Libro de consulta sobre incidencia política. Incidencia política para la gobernabilidad democrática local. 3. Hallazgos en prevención y atención inclusiva a la violencia armada. Incidencia sobre APAL y fragmentación de las ONG. Desde la experiencia acumulada en el trabajo de educación en el riesgo de minas, ERM, y gestión del riesgo, GR, la red de sobrevivientes podría ampliar y modificar esas estrategias alrededor de otras violencias armadas, como las que se generan a partir de armas pequeñas y ligeras, APAL. Una nueva experticia que perfilaría la red con un cierto nivel de apropiación del discurso de la seguridad humana. Todo el trabajo de campo desarrollado plantea el problema de la fragmentación del sector de las organizaciones de las personas con discapacidad, no solo en relación con el eje de incidencia de la red de sobrevivientes de MAP, MSE, REG-ITE, que ahora podría ampliarse como una agenda pública de incidencia a las causas y los efectos de otras violencias armadas, especialmente, pero no únicamente, con relación a las armas pequeñas y livianas, APAL. Hay una ausencia generalizada en los países de la región de organizaciones nacionales interdiscapacidad y en el déficit de organizaciones regionales iberoamericanas por tipos de discapacidad o campos de acción. Samaniego García, 2006, 107. Incidencia sobre APAL y fragmentación de las ONG. Desde la experiencia acumulada en el trabajo de educación en el riesgo de minas, ERM, y gestión del riesgo, GR, la red de sobrevivientes podría ampliar y modificar esas estrategias alrededor de otras violencias armadas, como las que se generan a partir de armas pequeñas y ligeras, APAL. Una nueva experticia que perfilaría la red con un cierto nivel de apropiación del discurso de la seguridad humana. Todo el trabajo de campo desarrollado plantea el problema de la fragmentación del sector de las organizaciones de las personas con discapacidad, no solo en relación con el eje de incidencia de la red de sobrevivientes de MAP, MSE, REG-ITE, que ahora podría ampliarse como una agenda pública de incidencia a las causas y los efectos de otras violencias armadas, especialmente, pero no únicamente, con relación a las armas pequeñas y livianas, APAL. Hay una ausencia generalizada en los países de la región de organizaciones nacionales interdiscapacidad y en el déficit de organizaciones regionales iberoamericanas por tipos de discapacidad o campos de acción. Samaniego García, 2006, 107. Acción sobre las realidades de las personas con discapacidad. En aproximación a la realidad de las personas con discapacidad en Latinoamérica, Samaniego García, 2006. 112, 114, plantea un conjunto de propuestas con relación al movimiento asociativo y al movimiento social, a nivel de género y discapacidad, a nivel de educación y capacitación, a nivel de acción del Estado y en relación con otros sectores y organizaciones, que podrían formar parte de la agenda de incidencia de la red de sobrevivientes. De igual manera, es importante considerar el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, 2006-2016, y el Programa de Acción, 2016-2026, aprobados por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en 2007 y 2019 respectivamente, y el mapeo Discapacidad y Feminismos.
visibilizar los ejercicios de acción colectiva desarrollado por el Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe, FAUAL, 2020, que llevó a cabo un proceso de reflexión sobre lo que significa ser mujer con discapacidad en América Latina y el Caribe hispanohablante. Violencia, seguridad humana y prevención de la violencia. Seguridad humana. Nuevos enfoques. Violencia política y conflictos sociales en América Latina. Prevención de la violencia. La evidencia. Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo. Ante la fragmentación de las organizaciones no gubernamentales, solidaridad, diversidad, trabajo en red de acción colectiva. Retos y oportunidades para la red de sobrevivientes. Fenómenos como la duplicación y falta de coordinación entre las organizaciones, competencia por fondos y por liderazgos, o dispersión y fragmentación de sus iniciativas, constituyen grandes obstáculos identificados para el trabajo de las ONG o de los movimientos sociales en general y su articulación en redes. Estas dificultades también representan un reto y una oportunidad para que la experiencia alcanzada por la red de sobrevivientes de MAP, MSE, REG y ANTI, sirva para entretejer múltiples propósitos a distintos niveles. Nivel meta, mundial, vincular el Tratado de Ottawa con otros tratados, convenciones y protocolos relacionados con fenómenos asociados a la violencia armada, tales como terrorismo, corrupción, crimen organizado transnacional, lavado de activos, armas pequeñas y livianas, migración y exilio, etc. Retos y oportunidades para la red de sobrevivientes. Nivel mega, región, civilización, y nivel macro, sociedad, estado, nación. Articulación entre la normativa internacional y las políticas públicas, a través de relaciones con las redes africana y asiática y con las organizaciones internacionales mundiales defensoras del desarrollo humanitario y la vigencia de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la paz, junto con otras organizaciones nacionales de personas con discapacidad, víctimas y sobrevivientes de violencias armadas, ayuda humanitaria a migrantes, donde también hay personas con discapacidad, y organizaciones sociales comprometidas en la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, así como observatorios y organizaciones de la sociedad civil que monitorean el reclutamiento forzado de niños y niñas. Retos y oportunidades para la red de sobrevivientes. Niveles meso, grupos, colectividades, y micro, relaciones intrapersonales e interpersonales, fortalecimiento del asociacionismo a nivel local, materialización de las políticas públicas, programas y proyectos a escalas departamentales o provinciales y locales, la formación de adalides de la discapacidad, líderes y dirigentes con herramientas, con conocimientos, con capacidad de lobby, conciencia, responsabilidad e identidad de grupo social. ¡4! Principales brechas identificadas. Un grave problema identificado estriba en la forma como se realizan los procesos de caracterización o diagnóstico situado de las necesidades de las personas sobrevivientes y con discapacidad, dadas las condiciones de marginalidad, pobreza y abandono estatal de las víctimas en zonas de violencia, porque también se presenta en prácticas de corrupción político-administrativa. Es necesaria una formación política para la exigibilidad de derechos y construcción de escenarios de paz y resolución no violenta de conflictos, que involucre una pedagogía sobre los marcos legales, las políticas públicas y sobre la propia historia situada de los conflictos armados en las regiones y las estrategias de resistencia y búsqueda alternativa de resolución de conflictos, incluidos otro tipo de pluralismos jurídicos y sistemas jurídicos como las justicias de las comunidades negras, raizales, comunitarias e indígenas. Emerge un interés relacionado con las posibilidades de relación entre las asociaciones locales y nacionales de los países, pero también entre países, respecto de conocer las formas en que inciden las organizaciones en sus respectivos contextos y frente a las constituciones nacionales vigentes y las políticas públicas específicas de atención de las víctimas, sobrevivientes y personas con discapacidad, para encontrar buenas prácticas que puedan ser exploradas como acciones de incidencia dentro de la red de sobrevivientes y puestas en diálogo con redes de otros continentes, lo que constituiría una manera de desarrollar en diferentes dimensiones, de lo micro a lo meta, la asistencia, formación y apoyo entre pares. 5. Recomendaciones.
Para entender las violencias y las paces en el estudio, se usó una perspectiva compleja con miras a organizar las búsquedas documentales sistemáticas, teniendo en cuenta las dimensiones multinivel, meta, mega, macro, meso y micro, en las que el Transcend International considera, se generan y presentan los conflictos sociales. Al tiempo se consideraron las complejas raíces estructurales y culturales de la violencia directa. Varias de estas recomendaciones provienen del trabajo de campo desarrollado con la entrevista en profundidad y con los grupos de discusión realizados con integrantes de las organizaciones y los expertos invitados. Varias de estas recomendaciones provienen del trabajo de campo desarrollado con la entrevista en profundidad y con los grupos de discusión realizados con integrantes de las organizaciones y los expertos invitados. Dimensión metaconflictos, violencias armadas y paz, mundo. Ampliar la perspectiva sobre la dinámica contemporánea de las violencias armadas porque sus manifestaciones y transformaciones incluyen procesos macrohistóricos como el comercio ilícito de armas pequeñas, el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, incluidos el blanqueo de dinero, la trata de personas y el tráfico de drogas, como también la corrupción de las autoridades y las instituciones. Fortalecer las redes sociales e institucionales de apoyo, ampliando el mapa de actores de la red, identificando y acercando a otros sectores sociales locales, nacionales, regionales o internacionales que puedan acompañar y contribuir con conocimientos e información o influir en la opinión pública alrededor de la agenda de incidencia que defina la red para los próximos años. Dimensión megaconflictos, violencias armadas y paz, región, civilización. Vigorizar la acción política de la red, abordando la complejidad y el desafío de la formulación y aplicación de políticas integrales que visibilicen los intereses, necesidades, expectativas y experiencias de las personas víctimas, covíctimas, sobrevivientes y en condición de discapacidad por MAP, TE, MS y REG, pero dimensionando que las violencias y conflictos armados también producen afectaciones por el uso de las armas pequeñas, destinadas al uso personal, y ligeras, destinadas al uso de grupos de personas, así como sus municiones y otros explosivos. Favorecer la prevalencia del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos haciendo lobby de incidencia para que los países se adhieran a los tratados y convenios internacionales. Exigir la inclusión de una formación obligatoria sobre derechos humanos en las Fuerzas Armadas para prevenir los excesos de fuerza y los abusos de autoridad. Dimensión megaconflictos, violencias armadas y paz, región, civilización. Aprender a identificar las fuerzas en tensión que operan en los contextos situados, analizando periodos cortos porque las dinámicas del conflicto son muy distintas entre regiones. Desarrollar estrategias compartidas para la caracterización de la población víctima y sobreviviente de MAP, TE, MS, y REC para optimizar los servicios de atención integral de sus derechos como personas con discapacidad. Dimensión macroconflictos, violencias armadas y paz, sociedad, Estado, nación. Posicionarse ante los estados, en los programas y las rutas de asistencia a víctimas a través de estrategias de apoyo y acompañamiento entre pares y sus familias, difundiendo las leyes de inclusión y de reconocimiento de las personas con discapacidad, compartiendo las experiencias exitosas de los países en la atención desprotección de las personas con discapacidad y ayudar a organizar el sector de las personas con discapacidad como parte de la agenda de incidencia de la red. Continuar exigiendo que los estados respondan por las funciones esenciales de la salud pública, la educación, el empleo y el bienestar social con los sobrevivientes de MAP, TE, MS, y REG y sus familias, promocionando la accesibilidad integral como elemento fundamental para la plena inclusión social de las personas con discapacidad alrededor del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, TIC. Construcción de una perspectiva sobre la incidencia política de la red a partir de la construcción de una metodología básica. Del documento Reducir la violencia armada. Hacer posible el desarrollo. OCDE, 2010, se pueden derivar varias pautas que los estados deben cumplir. Dimensión mesoconflictos, violencias armadas y paz, grupos, colectividades. Favorecer la participación de las mujeres, de las personas con discapacidad y de las nuevas generaciones dentro de la agenda de incidencia a través de enfoques diferenciales e interseccionales.
En la medida que las violencias armadas recaen mayoritariamente sobre ciertas poblaciones específicas, dentro de la ampliación del mapa de actores de trabajo de la red hay que ir posicionando, junto a la atención integral de las personas con discapacidad, los componentes de género y de jóvenes, para garantizar la participación plena y efectiva de estos sectores poblacionales en los procesos, decisiones, programas y proyectos. Activa participación de niños, niñas y adolescentes mediante una estrategia comunicativo-educativa. Dimensión microconflictos, violencias armadas y paz, relaciones intrapersonales e interpersonales. Con las buenas experiencias, promover prácticas de cultura de paz, puesto que la experiencia situada de la red de sobrevivientes puede proyectarse como una estrategia de educación en la prevención, convivencia y no repetición. Fortalecer los medios alternativos de transformación pacífica y dialogada de los conflictos. 6. Importancia de la paz en pequeña escala. Reflexión de Alejandro Castillejo Cuellar, nuevo comisionado de la Comisión de la Verdad del Colombia, desde abril de 2020. La paz en pequeña escala es una crítica a cierto agotamiento de los lenguajes oficiales e institucionales para la construcción de paz, que normalmente giran en torno a procesos pedagógicos de memoria histórica y de educación en derechos humanos, que tienen que ver con los mecanismos específicos de justicia de las transiciones y con medidas de verdad, reparación y garantías de no repetición. Para la institucionalidad, siempre implican una transformación y reconstrucción del Estado y la creencia en que el Estado tiene una responsabilidad como agenciador de transformaciones fundamentales y de sectores específicos de posguerra como el sector de la seguridad. Una serie de elementos que hacen parte como de una receta para la construcción de paz. Como antropólogo, tengo una preocupación particular, a partir de mi trabajo sobre los procesos sociales transicionales, donde emergen otras socialidades y formas concretas de significar el mundo, de habitar el espacio, de rehabitar el cuerpo, modos particulares de sentido y acción, en fin, modos concretos de reconocer heridas y otras cosas que se implantan a través de maquinarias, conceptos, prácticas, instituciones y burocracias encargadas de enfrentar las violaciones a los derechos humanos. A todo este conjunto yo le llamo dispositivo transicional, pero he concluido, que si bien esas máquinas, tienen un papel, lo cierto es que siempre se van, y de cara a un proceso que ya no es de construcción de paz en el sentido tradicional, sino de restitución de la proximidad del otro, es importante la paz en pequeña escala, porque la violencia es una ruptura de la proximidad y de la alteridad con el otro cercano, ya que el otro que está lejos es un otro que normalmente es considerado como enemigo o extraño. Yo leo la paz como una reconstrucción de la proximidad del otro, con quien establecemos relaciones de cercanía o de distancia cognitiva, para entender en qué consisten esos lazos o construcciones de significado social en la vida cotidiana, y qué queda después de que la justicia transicional y la maquinaria estatal transicional desaparecen. Y lo que queda son personas en sus vidas diarias tratando de construir un sentido de porvenir. Así que identifico esa paz en pequeña escala como el gesto de mirar hacia adelante, recogiendo el dolor, pero no centrándose en el dolor, pues no es una iniciativa de memoria, con un gesto prospectivo para producir ese futuro. Y ese gesto normalmente se da en sitios, en iniciativas y en formas de estructurar, de significar y de sentir el mundo a través de proyectos pequeños que enlazan a las personas, con, o a pesar de la institucionalidad, de la cooperación internacional, etc. A mí me parece importante porque no hay construcción de mundo que no se haga con mecanismos que a veces son alternativos a los oficiales o institucionales, y esas formas alternativas de construcción de la vida y de la paz, son una apuesta política que uno hace. A veces implican formas totalmente paralelas a la institucionalidad, a veces se intersectan con la globalidad de mecanismos internacionales, tienen varias dimensiones. Yo digo que ahí también hay un conocimiento y un saber específico para la vida y para la convivencia, entendiendo la convivencia como una serie de relaciones intersubjetivas entre personas que se construyen y se van sedimentando con el tiempo para producir modos de estar con otros. Informe ejecutivo realizado en 2021.